Hola, buenas chicos. En este vídeo os voy a explicar una parte del tema, que es la última parte que nos queda del tema 12, de este tema 12 que va sobre las ciudades, ya que como nos estamos quedando ahora en casa, pues es un tiempo que estamos perdiendo de explicaciones en clase y también de cosas que os quería dar, ¿vale? Así que para no perder más tiempo y poder seguir avanzando en el temario, os voy a dar aquí los apuntes para que los copiéis en el cuaderno, ¿vale? Igual aquí ahora os asustáis porque veis aquí 33 diapositivas, pues no hay que copiar todo, hay que copiar lo que hay en 7 diapositivas de ellas, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora, yo voy a explicar diapositiva por diapositiva qué significa cada cosa y todo eso, ¿vale? Esta parte del tema se llama Historia de las ciudades españolas, que es, si no me equivoco, corresponde al punto 5 del tema, o sea que en el cuaderno tendríais que poner 5, Historia de las ciudades españolas, ¿vale? Y bueno, aquí os vienen las instrucciones. En este PowerPoint se encuentran los apuntes que tenía planeado daros esta semana y que son la última parte del tema 12, como os he dicho. Y para no perder más tiempo, tenéis que copiar en el cuaderno la información de las diapositivas 6, 13, 18, 22, 25, 29 y 30. ¿Vale? Las tenéis por aquí. 6, esta es una, las que tienen texto, ¿vale? 13, otra, y etcétera, etcétera. Ya os mostraré las siguientes. Entonces, en este vídeo, o sea, aquí en este vídeo va a aparecer lo que tenéis que copiar en el cuaderno, pero yo os lo voy a explicar también, ¿vale? Punto por punto. De todas maneras, si tenéis dudas, pues me podéis escribir al correo de Educa Madrid o me podéis preguntar ya también la semana que viene, ¿vale? Y bueno, y la próxima semana pues revisaré los cuadernos para ver si ya habéis tomado estos apuntes y si habéis copiado esta información de las diapositivas, ¿vale? Vamos a hablar de las ciudades españolas y de su historia. Hemos hablado de las ciudades en general, ¿vale? Y ahora, ¿qué elementos podemos encontrar en las ciudades españolas? ¿Qué edificios? ¿Vale? ¿Qué tipo de calles? ¿Vale? ¿Qué rastro de la historia podemos encontrar en las ciudades españolas en distintas épocas? ¿Vale? Hay ciudades españolas que son muy antiguas, que fueron fundadas de antes de los romanos, ¿vale? Por ejemplo, la ciudad de Cádiz, que fue una de las primeras en España, que se llamó Gadir, que la fundaron los fenicios, ¿vale? Que fueron un pueblo que vinieron antes que los romanos a la península ibérica, ¿vale? Que es lo que hoy en día es España. Luego hay otras ciudades, sin embargo, que son más modernas, ¿vale? Que se construyeron mucho después, ¿vale? En época medieval, ¿vale? En época de la Edad Media. Y otras, bueno, como Madrid, que es de las más modernas, pues Madrid durante la Edad Media pues fue simplemente una fortaleza musulmana y luego ya a partir de la Edad Moderna ya empezó a ser importante, Madrid, por ejemplo, ¿vale? Así que vamos a ir viendo qué rastros hay en las ciudades españolas de cada época, ¿vale? Vamos a empezar por la época romana. Aquí veis una imagen de cómo era Hispania en época romana. Las ciudades más importantes, ¿cuáles eran? Tarraco por un lado, que es hoy en día es Tarragona, y Córdoba por otro, que es Córdoba, ¿vale? Esta zona de aquí aparece en gris. ¿Por qué? Esta zona era donde vivían los astures y los cántabros, ¿vale? Y los vascones. Los romanos, y eso le pasó también luego a los visigodos y a los musulmanes, les costó mucho dominar a estos pueblos que vivían aquí, en estas regiones que hoy en día son Asturias, Cantabria y el País Vasco, ¿vale? No se dejaban conquistar fácilmente. Vemos aquí también que los romanos construyeron calzadas, ¿vale? Un sistema de transporte terrestre para que pudieran comunicarse las ciudades entre ellas, ¿vale? Iban de ciudad en ciudad con carruajes tirados por caballos, ya sabéis que no había coches en esa época, pero construyeron caminos para que fuera más fácil ir con los carruajes y con los caballos por por esos caminos, ¿vale? Y muchas de las carreteras que tenemos hoy en día están construidas, algunas de ellas, sobre las calzadas romanas, sobre las antiguas calzadas romanas, y otras siguen más o menos el mismo recorrido, ¿vale? Eso sería la llamada autovía del Mediterráneo, que existe todavía hoy, ¿vale? Que une Cataluña aquí con Andalucía. Aquí está la Vía de la Plata, también, ¿vale? Desde Extremadura hasta León. Así como veis, pues varias vías de comunicación. Entonces, no había diferenciación entre España y Portugal, por eso aparecen unidos, ¿vale? Formaban parte de la misma región del Imperio Romano que se llamaba Hispania, con H, ¿vale? Bueno, esto es una imagen recreada de la época de los romanos. Esto es una imagen
de cómo era la típica ciudad en época romana, ¿vale? Vemos distintos tipos de edificios, acueductos, termas, templos, ¿vale? Que eran como las iglesias, pero para la religión romana, ya sabéis que eran politeístas, que creían en varios dioses, el foro, que era como la plaza, el anfiteatro, ¿vale? El circo también, el teatro y bueno, luego las murallas. Os voy a explicar cada edificio que es. Ya, esto es lo que tendríais que copiar, ¿vale? Época romana, que va desde el año 218 a.C., porque fue cuando entraron los romanos a la península ibérica, ¿vale? A Hispania, fue en el año 218 a.C. Los romanos existían, por supuesto, desde mucho antes, ¿vale? Pero cuando empezaron a conquistar Hispania fue en el 218 a.C. y cuando se fueron en el 476 después de Cristo, que es cuando cae el Imperio Romano. ¿Qué edificios construyeron los romanos en las ciudades españolas? A ver, acueductos, por un lado. ¿Qué eran los acueductos? Pues una construcción que llevaba el agua desde manantiales que había por ahí, por el monte, hasta la ciudad, ¿vale? Traían agua desde manantiales que estaban campo a través, ¿vale? Lejos de la ciudad hasta la ciudad para que la gente de la ciudad pudiera recoger ese agua, ¿vale? Que no tuviera que trasladarse al campo para acceder a ella. Un acueducto muy famoso es el acueducto de Segovia, como sabéis, ¿vale? Que está aquí, que lo habréis visto muchos de vosotros. Templos, pues son edificios donde los romanos adoraban a los dioses, ¿vale? Normalmente la gente no entraba en los templos, ¿vale? En los templos había la estatua de un dios o de una diosa porque los romanos creían en varios dioses y en varias diosas, ¿vale? Eran politeístas, como dije antes. Normalmente los romanos no entraban en ese templo, solamente estaban ahí los sacerdotes, ¿vale? Pero sí llevaban ofrendas, ¿vale? Realizaban procesiones y realizaban ofrendas, o sea, que ofrecían comida, ¿vale? Sacrificaban animales para ese dios, ¿vale? Ese tipo de cosas. Luego estaban los anfiteatros. Los anfiteatros, ¿qué eran? Pues eran edificios con forma de estadio, ¿vale? Muy parecidos a los estadios de fútbol. Aquí vemos solamente una parte del anfiteatro. Entonces, un templo, ¿vale? Que no lo había enseñado. Y esto es un anfiteatro, es el famoso Coliseo de Roma, ¿vale? ¿Qué se veía? ¿Qué tipo de espectáculo se veía en los anfiteatros? Aquí había arena, ¿vale? Y aquí lo que se veían eran luchas de gladiadores, sobre todo, y luchas entre animales también, ¿vale? Eran gente muy brutal, los romanos, ¿vale? Muy poco éticos, podríamos decir de ellos, ¿vale? Se divertían viendo peleas a muerte entre gladiadores. Los gladiadores solían ser muchas veces esclavos, normalmente eran prisioneros de guerra. Imaginaos que Roma tenía una guerra contra otro pueblo y al final ganaba Roma, pues sometía a ese pueblo y se los llevaba y los esclavizaba. Y algunos de ellos, los más fuertes, los formaban para que fueran gladiadores. Los gladiadores normalmente tenían una esperanza de vida de semanas, porque era muy duro, muy duro el trabajo de gladiador. Vamos, te peleabas a muerte contra otros y peleabas a muerte también contra animales, ¿vale? Pero bueno, algunos de ellos al final lograron sobrevivir. Hubo uno de ellos que se llamó Espartaco, ¿vale? No en Hispania, ¿vale? Ese estaba en Italia y que se rebeló contra los romanos, pero bueno, al final lo apresaron y lo mataron, ¿vale? Luego estaban los teatros, ¿vale? Un anfiteatro tiene una forma de un estadio, un teatro es como un medio anfiteatro, ¿vale? Solamente tiene gradas en una parte, es un semicírculo. Un anfiteatro, sin embargo, es un círculo entero, ¿vale? Esto es un ejemplo de teatro, que es el Teatro de Mérida, ¿vale? En los teatros, los romanos veían tragedias, que eran historias tristes, ¿vale? Que acababan mal, y comedias, que como sabéis, pues eran funciones de risa, ¿vale? Funciones humorísticas. Y duraban horas y horas, ¿vale? Ellos, pues, muchas veces los romanos, pues podían estar 4 o 5 horas viendo tragedias y comedias ahí en el teatro, ¿vale? Luego están los puentes, que eso no requiere ninguna explicación, y luego los circos, ¿vale? Los circos no tenían la misma función que tienen hoy en día. En los circos no había animales, los animales se veían en los anfiteatros, ¿vale? Los leones, los hipopótamos que traían los romanos desde África, ¿vale? En los circos solamente se veía un tipo de espectáculo, que ¿cuál era? Las carreras de cuadrigas, ¿vale? Las carreras de cuadrigas de caballos, ¿vale? Eran carruajes tirados por caballos, ¿vale? Y que corrían dando vueltas alrededor de estos obeliscos que había aquí en el centro de la arena, ¿vale?
Daban vueltas, daban un número determinado de vueltas, como hacen la Fórmula 1 hoy en día, que en realidad se trata de dar vueltas al mismo circuito todo el rato hasta que al final uno ganaba. ¿Vale? Podían llegar a un aforo de hasta 200.000 personas, o sea, mucho más que un estadio de fútbol de hoy en día, ¿vale? Los circos. Bueno, pues hemos terminado ya con la época romana y ahora vamos a la época medieval musulmana, ¿vale? Cuando cayó el Imperio Romano, Hispania fue conquistada por los visigodos, que eran un pueblo bárbaro germánico, que eso lo vimos en el tema anterior, ¿vale? Ellos se hicieron con Hispania, se juntaron con la población hispano-romana que había que vivía en Hispania, ¿vale? Con esa mezcla entre gente de Hispania y romanos, los visigodos se mezclaron con ellos y crearon el reino visigodo, ¿vale? Con capital en Toledo. Pero ¿qué pasa? Que en el año 711 llegaron los árabes musulmanes desde el norte de África, desde lo que hoy en día es Marruecos, ¿vale? Y entonces conquistaron la mayor parte de la península ibérica. ¿Qué territorio fue más difícil de conquistar para ellos? Y que al final opuso mucha resistencia a ellos. Pues otra vez fueron este territorio de Asturias, Cantabria y el País Vasco que mencioné antes. Sobre todo Asturias y Cantabria, porque los astures y los cántabros, las gentes que vivían ahí, no se dejaron subyugar por los árabes musulmanes, ¿vale? Porque los árabes al final les pedían que pagaran tributos, impuestos, y ellos se negaron y al final se rebelaron contra ellos, ¿vale? Pues otra vez, esta es la zona más difícil de conquistar siempre de Hispania. La típica ciudad musulmana en la Edad Media, ¿vale? Tenía este aspecto, ¿vale? Había una muralla, por supuesto, y luego había distintos tipos de edificios. Había una fortaleza defensiva que era Alcazaba, una mezquita, que era el templo de los musulmanes, ¿vale? Es como la iglesia, pero para los musulmanes. Tiene aquí un minarete, aquí se sube un personaje que se llama el muazzin y llama a la oración, ¿vale? Cuando en vez de campanas, ellos tienen a una persona que se sube ahí y empieza a gritar, ¿vale? Para que vayan a misa, a la oración, ¿vale? A lo que para los musulmanes es la misa. Luego está el Zoco, que es la plaza de mercado, la judería, había muchos barrios de judíos siempre en las ciudades musulmanas, ¿vale? Los judíos iban muchas veces junto con los musulmanes, ¿vale? Y tenían sus propios barrios, con sus propios negocios. Y luego había arrabales también, que eran barrios más allá de la muralla, ¿vale? Os podéis imaginar que eran barrios de gente pobre, ¿vale? Porque la gente rica o la gente que vivía originalmente en la ciudad, pues estaba protegida por las murallas, pero la gente de los arrabales no, si venía un enemigo, pues los pillaba, ¿vale? Pues bueno, mala suerte, como eran pobres, pues se tenían que fastidiar en ese sentido, ¿no? Vale, pues los tipos de edificios que había en las ciudades medievales musulmanas y que podemos encontrar en ciudades hoy en día, por ejemplo, en Córdoba, en Sevilla, ¿vale? En Toledo también, que son de época medieval musulmana y que fueron ciudades, sobre todo Córdoba fue una ciudad que floreció bastante en la Edad Media con los musulmanes, pues los edificios son mezquitas, que es el edificio religioso destinado a la oración, como os he contado, ¿vale? Está esa mezquita de Córdoba, la famosa mezquita de Córdoba. Luego están las alcazabas y alcázares, que son recintos fortificados donde vivía el gobernador, ¿vale? Y que se hayan defendidos por soldados, ¿vale? Aquí tenemos la alcazaba o el alcázar. Y esto es la alcazaba que pertenece a la famosa Alhambra de Granada, ¿vale? Luego están los zocos, que son las plazas en las que estaba el mercado de la ciudad, ¿vale? La judería, que como he dicho es el barrio donde residían los judíos. Los judíos, como los cristianos y los musulmanes, creen en un solo Dios, ¿vale? ¿Qué diferencia tienen los judíos respecto a los cristianos? Los judíos también leen la Biblia, pero solamente una parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y los judíos no creen en Jesucristo, ¿vale? Los cristianos sí. Los judíos dicen que Jesucristo no es ningún hijo de Dios y que es simplemente un profeta, ¿vale? Los musulmanes, los cristianos tienen a un Mesías que es Jesucristo, ¿vale? Que es la figura principal de la religión, y los musulmanes tienen a otro Mesías que no es Jesucristo, que es Mahoma, ¿vale? Pero las tres religiones creen en el mismo Dios. Sin embargo, los judíos en esa época iban más con los musulmanes que con los cristianos, ¿vale? Entonces, en esa época los musulmanes eran un poco más tolerantes, solían ser más tolerantes en esa época que los cristianos, y por eso los judíos preferían estar con ellos, porque muchas veces cuando había problemas en una ciudad, imaginaos, cuando había malas cosechas
o había problemas de criminalidad, lo más fácil, como hoy en día cuando se echa la culpa a los inmigrantes, pues en esa época se echaba la culpa a los judíos, entonces iba la gente a pegar a los judíos, ¿vale? Cuando ocurría algún problema, ¿vale? Por eso querían estar bien protegidos y normalmente en las ciudades musulmanes estaban más protegidos. Y luego estaban las sinagogas también, que son el edificio religioso judío. Una sinagoga muy famosa, la de Santa María la Blanca, que está en Toledo. Ahora vamos con la época medieval cristiana. ¿Qué pasó? Los cristianos desde Asturias y Cantabria, sobre todo desde Asturias, el primero que venció a los musulmanes se llamaba Don Pelayo, ¿vale? Pues poco a poco fueron avanzando hacia el sur y acabaron arrinconando a los musulmanes en Granada, ¿vale? Con el paso de los siglos. Se crearon varios reinos divididos, ¿vale? Portugal, Castilla, Navarra y Aragón, ¿vale? Y en esa época se construyeron ciudades que llamamos ciudades medievales cristianas, ¿vale? ¿Qué tienen las ciudades medievales cristianas? Pues ayuntamientos, catedrales, tienen su muralla, tienen su plaza central o mercado, ¿vale? Tienen lonjas también a veces. Y entonces, la época medieval cristiana podemos decir que va desde el año 476 hasta el año 1492. ¿Por qué? Los visigodos que conquistan Hispania en el año 476 eran cristianos, por lo tanto, los metemos dentro de esta época. Y luego 1492, porque en 1492 se conquistó, los cristianos conquistaron el último reino musulmán que había en la península ibérica, que era Granada, ¿vale? El reino de Granada, que ocupaba más que la provincia de Granada hoy en día, ¿vale? Ocupaba también lo que hoy en día es Málaga y Almería, ¿vale? ¿Qué edificios construyeron los cristianos en las ciudades? Pues catedrales, que las catedrales, como sabéis, son iglesias grandes, ¿vale? Donde se reúnen los fieles. Pues todas las catedrales que estén construidas entre los siglos VI y XV, pues son de la época medieval cristiana. Luego están las lonjas, que son lugares donde se reúnen los mercaderes para hacer negocios, ¿vale? O las murallas también, y los ayuntamientos, que era donde residía el alguacil o el corregidor, que es entonces, esos eran los nombres que había entonces para los alcaldes, ¿vale? Corregidor, alguacil, ¿vale? Que nombraba el rey para una ciudad. Entonces, claro, no había democracia, no lo votaban los ciudadanos, sino que los ponía ahí el rey, a quien le diera la gana, y vivían en el ayuntamiento, ¿vale? Esto es un ejemplo de catedral, que es la catedral de Burgos, ¿vale? Burgos fue una ciudad que se fundó por entonces en la Edad Media, ¿vale? Fue un territorio en el que no estuvieron mucho tiempo los musulmanes y al que llegaron enseguida los cristianos. Pues ahí construyeron una catedral gótica, que es la catedral de Burgos, ¿vale? Esto es la Lonja de Valencia, ¿vale? Que como os he dicho es un edificio donde se reunían los mercaderes. Y luego, bueno, luego estaban las murallas y los ayuntamientos también, ¿vale? Pues esos son edificios típicos de la ciudad medieval cristiana. Ahora vamos a la época moderna, ¿vale? En 1492 ocurren dos hechos que hacen que pasemos a la Edad Moderna. En el caso de Hispania, pues se conquista el Reino de Granada. Y al mismo tiempo, como sabéis, en 1492 los castellanos llegan a América, ¿vale? Cristóbal Colón llega a América y entonces empieza la conquista de América por parte de Castilla, ¿vale? Por parte del Reino de Castilla. La época moderna va desde el año 1492 hasta el año 1789, que es la Revolución Francesa, ¿vale? ¿Y qué tipo de edificios tenemos en las ciudades españolas que son de la Edad Moderna? Tenemos catedrales también, ¿vale? Lo que pasa es que esas catedrales son las que están construidas entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿vale? Esas son de época moderna. Las que son de antes del siglo XVI son de época medieval, ¿vale? Luego están las plazas mayores, como la Plaza Mayor de Madrid. ¿Qué eran las plazas mayores? Pues eran espacios abiertos, ¿vale? Como plazas donde se realizaban festejos, donde a veces había mercados o había también algún tipo de desfile o exhibición, ¿vale? Luego hay palacios reales dentro de las ciudades, que son lugares de residencia del rey y su corte, y ayuntamientos también, como la época medieval, pero estos, igual que las catedrales, son aquellos que estén construidos entre el siglo XVI y el XVIII. Es la imagen de la Plaza Mayor de Madrid, ¿vale? Que es de la Edad Moderna. Esta es la Plaza Mayor de Salamanca, si no me equivoco. No, perdonad. Esto es la Plaza Mayor de Salamanca. He dado la vuelta, ¿vale? Esto es la Plaza Mayor de Madrid, por supuesto, ¿vale? Que se reconoce. Bueno, y ahora vamos con la edad contemporánea, por último, ¿vale? Nosotros estamos en la edad contemporánea y empezó en 1789,
y llega hasta hoy, ¿vale? ¿Quién sabe qué edades vendrán en el futuro, ¿vale? ¿Qué pasa con las ciudades españolas? Pues a partir del siglo XIX crece mucho la población de las ciudades y muchas personas que vienen del campo, ¿vale? Que están en el campo, acuden a las ciudades a trabajar en las fábricas que había dentro de las ciudades, ¿vale? Por lo tanto, cuando vemos, por ejemplo, una fábrica dentro de una ciudad, ¿vale? O las ruinas de una antigua fábrica, pues sabemos que fueron construidas sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, que son de edad contemporánea, ¿vale? Ya a partir del siglo XX las fábricas, como el humo molestaba a los residentes en la ciudad, se empezaron a trasladar fuera de las ciudades, ¿vale? También se empezaron a aparecer nuevos medios de transporte como el ferrocarril, el tranvía y el metro, ¿vale? Luego apareció el automóvil y entonces empezaron gran parte de la calle, que hasta entonces había sido peatonal, que todo el mundo podía caminar por todas las partes de la ciudad, gran parte de las calles se destinaron a la calzada, ¿vale? Por donde pasan los coches. Luego se construyeron ensanches, que era para los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Pues eran la clase media alta, ¿vale? Era la gente con dinero, la gente que había ganado dinero, ¿vale? Dueños de fábricas, banqueros, ¿vale? Y que se construyeron sus casas cerca del casco antiguo de la ciudad y, como sabéis, tenían una trama ortogonal. Luego se construyeron también barrios obreros en las afueras, ¿vale? Perdona, un ensanche, un ejemplo de ensanche, como os he dicho muchas veces, sería el barrio Salamanca, por ejemplo, o el barrio de Argüelles. Luego se construyeron también barrios obreros, que ¿dónde estaban? En la periferia, ¿vale? Estaban más lejos del centro, ¿vale? Y estaban cercanos a las fábricas muchas veces. Son los llamados barrios periféricos, ¿vale? Barrios obreros aquí en Madrid, pues en un primer lugar, por ejemplo, en la zona de San Isidro, ¿vale? La zona de Marqués de Vadillo, también Pirámides, luego la zona de Delicias también, pues fueron barrios periféricos en la época, pero según fue ganando terreno Madrid, según fue haciéndose más grande Madrid, por ejemplo, Carabanchel, que era un pueblo, se convirtió en un barrio de Madrid, ¿vale? Pasó de ser un pueblo independiente de Madrid a ser un barrio a partir de los años 40 y entonces Carabanchel se convirtió en un barrio periférico y sobre todo también en un barrio obrero, por supuesto, ¿vale? Luego Vallecas, con Vallecas pasó lo mismo, Vallecas era un pueblo y como Madrid ganó tamaño, pues al final acabó absorbiendo Vallecas también, ¿vale? Y luego también otros pueblos que había en torno a Madrid, como por ejemplo Alcorcón, Getafe, Móstoles, crecieron también bastante y se formó un área metropolitana, que es lo que vimos, que es una región urbana, ¿vale? Formada por una ciudad grande, en este caso Madrid, y otras ciudades un poco más pequeñas que están alrededor, como Alcorcón, Getafe, Móstoles, ¿vale? Alcalá de Henares también, Las Rozas, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, todos esos, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de fábrica, ¿vale? La antigua fábrica de Mau, ¿vale? Que se encontraba antes dentro de Madrid y ahora solamente quedan los restos, ¿vale? Ahora mismo no se fabrica la cerveza Mau aquí dentro, ¿vale? Estos son la imagen que tenían los barrios obreros antes, ¿vale? A principios del siglo XX, aquí estaban las fábricas y cerca de las fábricas se construían sus casas los obreros, ¿vale? Que eran chabolas, básicamente, vivían en muy malas condiciones. Esto es un ejemplo de ensanche, ¿vale? De casas de ricos, ¿vale? Estaban cerca del centro y esto es el barrio de Argüelles, ¿vale? El ensanche de Argüelles. Y bueno, en la actualidad podemos decir que las ciudades españolas cuentan con aspectos positivos y aspectos negativos también. ¿Cuál es lo positivo de las ciudades? Pues que atraen población porque ofrecen puestos de trabajo, ¿vale? Cuentan con más servicios públicos que en los pueblos, ¿vale? Cuentas con buenos hospitales, cuentas con un montón de institutos y de colegios, ¿vale? Con muchos lugares de ocio, bares, restaurantes, ¿vale? Polideportivos también, parques, ¿vale? Hay muchos lugares de ocio en la ciudad, mucho más que en las ciudades grandes, que en las ciudades pequeñas o que en los pueblos. Y también son espacios cosmopolitas donde puedes encontrar gente de diferentes culturas, ¿vale? Puedes encontrar tanto inmigrantes como turistas, gente de otros países, ¿vale? Y te puedes enriquecer así culturalmente, ¿vale? Tienen también aspectos negativos, por supuesto. La contaminación, por un lado, ¿vale? Son lugares contaminantes, con muchas sustancias nocivas en el aire, ¿vale? Que pueden causar afecciones respiratorias, el CO2, óxidos de nitrato, óxidos de azufre también. Luego también es verdad que hay mucha desigualdad en las ciudades, entonces hay también barrios marginales donde hay problemas de delincuencia y de drogadicción, ¿vale? Son barrios de gente con muy poco poder adquisitivo, ¿vale? Algunos de ellos, bueno, con gente donde hay muchos delitos, luego también hay mucha gente que ha tenido muy mala suerte en la vida, ¿vale? O que han
han sido siempre de familia pobre y ahí se han quedado, ¿vale? Y, y entonces son barrios en los que ha aflorado luego la delincuencia y la drogadicción, ¿vale? Esto se ve en algunas zonas de Madrid. Si conocéis también la Cañada Real, ¿vale? Por ejemplo, cercana a Rivas, pues es un sitio donde se encuentra mucha gente que es drogodependiente, ¿vale? Y luego otro aspecto negativo de las ciudades que es muy reciente es la gentrificación, ¿vale? Que esto tiene que ver mucho con el turismo, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el turismo? El turismo, por un lado, es bueno, ¿vale? Porque aporta dinero a la economía española, ¿vale? Vienen turistas y compran aquí cosas y gastan dinero aquí, y entonces eso es bueno para la economía española. Pero por otro lado, también es verdad que con la llegada masiva de turistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los turistas tienen más dinero que los españoles. Entonces hay mucha gente que prefiere alquilar los pisos a turistas que a los españoles porque les puede sacar más dinero. Eso que ha provocado que suban mucho los precios de los alquileres de los pisos, ¿vale? Y de los pisos en general, ¿vale? Entonces ha habido mucha gente que vivía toda la vida en Madrid, por ejemplo, en el centro de Madrid, que se ha tenido que ir fuera del centro de Madrid porque han subido muchísimo los precios, ¿vale? De todo. Eso sería otro aspecto negativo de las ciudades hoy en día, ¿vale? Bueno, con esto habríamos terminado. Ya os digo, si tenéis cualquier duda, pues me escribís, ¿vale? Ya sabéis que tenéis que copiar estas diapositivas que aparecían al principio, ¿vale? Y nada, bueno, pues nada, os espero y a ver si la próxima semana nos podemos ver. Un abrazo, chicos.